Bienvenidos un día más a su canal favorito donde hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo, especialmente de nuestros actores turcos preferidos. Y hoy vamos a hablar de alguien que siempre da de qué hablar, alguien que incendia las redes, alguien que, querámoslo o no, nos tiene a todos pendientes de cada uno de sus movimientos. Si adivinaron, vamos a hablar del mismísimo Can Yaman. ¿Por qué Can Yaman está en boca de todos hoy? Pues, como ya vieron en el título, parece que nuestro galán turco ha vuelto a hacer de las suyas en lo que respecta a sus contratos profesionales. Pero no se preocupen, que aquí estoy yo para contarles todo, todo, con lujo de detalles, para que no se pierdan ni una sola coma. Vamos a analizar qué pasó, qué implicaciones tiene esto y sobre todo, si esta vez Can Yaman salió victorioso o si, por el contrario, se metió en un buen lío. Pero antes de que empecemos con el chismecito jugoso, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis de sus estrellas favoritas. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema de hoy. Me ayudan un montón. Ahora sí, empecemos. Bien, entremos en materia. Como saben, Can Yaman es un actor que no se conforma con poco. Su ambición y su determinación lo han llevado a romper esquemas y a buscar siempre proyectos que lo desafíen y que le permitan crecer como artista. Y esa misma actitud, esa misma hambre de éxito, es la que a veces lo lleva a tomar decisiones que no son del gusto de todos, especialmente cuando se trata de contratos laborales. Ahora, para entender mejor de qué estamos hablando, tenemos que hacer un poquito de memoria. Can Yaman, después de triunfar en Turquía con series como Erkenci y Inadna Aşk, decidió dar el salto a Europa, específicamente a Italia. Allí logró un gran éxito con la serie Viola come il mare, donde compartió protagonismo con la bellísima Francesca Chillemi. Esta serie fue un verdadero boom en Italia, consolidando a Can Yaman como una estrella internacional. Y obviamente el éxito de la primera temporada abrió las puertas para una segunda. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Originalmente Can Yaman tenía un contrato firmado para protagonizar la segunda temporada de Viola come il mare. Todo estaba listo, los guiones, el elenco, las locaciones. Pero de repente saltó la noticia de que Can Yaman estaba reconsiderando su participación. ¿La razón? Aquí es donde entran en juego los detalles que, como siempre, no son tan sencillos como parecen. Se rumoreaba que Can Yaman no estaba del todo satisfecho con la dirección que estaba tomando la segunda temporada. Al parecer, sentía que su personaje no tenía el protagonismo que merecía y que la historia en general no estaba a la altura de las expectativas creadas por la primera temporada. Además, existían otros proyectos sobre la mesa que le resultaban más atractivos a nivel profesional. Entre esos proyectos se hablaba de una posible colaboración con Disney Plus Turquía, una plataforma que está apostando fuerte por producciones de alta calidad y que busca atraer a las grandes estrellas turcas. También se mencionaba la posibilidad de participar en alguna producción internacional de mayor envergadura. Ante esta situación, Can Yaman, fiel a su estilo, decidió plantear sus inquietudes a la productora de Viola come il mare. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman buscaba renegociar su contrato para tener mayor control creativo sobre su personaje y para asegurar que la segunda temporada estuviera a la altura de la primera. Obviamente esta petición no fue bien recibida por la productora. Renegociar un contrato ya firmado es algo que no suele gustar a nadie, y menos a una productora que ya tiene todo planeado y presupuestado. Se iniciaron entonces unas intensas negociaciones entre los representantes de Can Yaman y la productora de Viola come il mare. Durante semanas se especuló con la posibilidad de que Can Yaman abandonara definitivamente la serie. Los fans estaban divididos. Algunos lo apoyaban argumentando que tenía derecho a buscar lo mejor para su carrera y a defender su visión artística. Otros lo criticaban, acusándolo de ser un divo y de no cumplir con sus compromisos. Pero al final, como suele ocurrir en estos casos, se llegó a un acuerdo. Los detalles exactos del acuerdo no se hicieron públicos, pero se sabe que Can Yaman logró obtener algunas concesiones por parte de la productora. Se dice que se le permitió tener mayor participación en el desarrollo de su personaje y que se realizaron algunos cambios en el guión para adaptarlo a sus sugerencias. Así, Can Yaman confirmó su participación en la segunda temporada de Viola come il mare. La noticia fue recibida con alivio por la mayoría de los fans, que estaban ansiosos por ver de nuevo a su ídolo en la pantalla.
Pero la historia no termina aquí. Porque, como les dije al principio, Kanyaman siempre da de qué hablar. Apenas unas semanas después de confirmarse su participación en Viola come il mare, saltó otra noticia bomba: Kanyaman había firmado un contrato con Disney Plus Turquía. Sí, lo que era un rumor se confirmó. Kanyaman protagonizará una nueva serie para la plataforma de streaming, una serie que promete ser uno de los grandes éxitos del año. El título de la serie aún no se ha revelado, pero se sabe que será una historia de acción y aventuras, con un toque de romance, obviamente. Entonces, ¿cómo encaja este nuevo proyecto con su participación en Viola come il mare? Pues aquí está la clave. Kanyaman logró negociar con la productora de Viola come il mare para poder compaginar ambos proyectos. Esto significa que grabará la segunda temporada de la serie italiana y al mismo tiempo, protagonizará la serie de Disney Plus Turquía. ¿Cómo lo hará? No lo sé, la verdad. Pero lo que sí sé es que Kanyaman es un hombre muy trabajador y que está dispuesto a darlo todo para cumplir con sus compromisos profesionales. Además, cuenta con un equipo de profesionales que lo apoyan y lo ayudan a organizar su agenda. En resumen, Kanyaman lo ha vuelto a hacer. Ha demostrado una vez más que es un hombre que no se conforma con poco, que lucha por sus ideales y que no tiene miedo de tomar decisiones arriesgadas. Ha renegociado su contrato con Viola come il mare para tener mayor control creativo y al mismo tiempo, ha firmado un contrato con Disney Plus Turquía para protagonizar una nueva serie. Ahora, la pregunta del millón es: ¿salió victorioso Kanyaman en esta ocasión? Yo creo que sí. Ha logrado defender sus intereses, ha conseguido mayor control creativo sobre su personaje en Viola come il mare, y además, ha conseguido un nuevo proyecto que le permitirá seguir creciendo como actor. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes, mis amores. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kanyaman hizo bien en renegociar su contrato con Viola come il mare? ¿Están emocionados por verlo en la nueva serie de Disney Plus Turquía? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo con las últimas noticias de Kanyaman. Como siempre, les agradezco muchísimo por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Recuerden que pueden encontrarme en mis redes sociales, donde comparto más contenido sobre mis actores turcos favoritos. Y no olviden que el mejor apoyo que me pueden dar es suscribiéndose al canal, activando la campanita para no perderse ningún vídeo y dándole like a este vídeo si les gustó. Así que ya saben, mis amores, denle like, compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal. Los quiero mucho. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia, emoticono besos. Pero esperen, mis corazones, que aún hay más jugo en este melón turco. Vamos a profundizar en cada uno de estos movimientos de Kanyaman, analizando el impacto que tienen en su carrera, en la industria televisiva turca e italiana, y por supuesto, en nuestros corazones de fans que palpitamos al ritmo de sus éxitos y dramas. *** Viola come il mare, un mar de dudas y decisiones estratégicas ***. Primero, desmenucemos el asunto de Viola come il mare. Esta serie, ambientada en la vibrante Sicilia, catapultó a Kanyaman a un nivel de fama internacional que pocos actores turcos han alcanzado. Su química con Francesca Chillemi era innegable, la trama adictiva, y el paisaje italiano, simplemente espectacular. La primera temporada fue un éxito rotundo, consolidando a Kanyaman como un galán irresistible y un actor con gran potencial. Pero como todo en la vida, el éxito trae consigo nuevas responsabilidades y, en este caso, también nuevas inquietudes. Al parecer, Kanyaman no quería conformarse con replicar la fórmula de la primera temporada. Él buscaba algo más, un desafío actoral que le permitiera explorar nuevas facetas de su talento. Y ahí es donde surge el conflicto con la productora. Las fuentes cercanas al actor revelan que Kanyaman estaba preocupado por la dirección que estaban tomando los guiones de la segunda temporada. Sentía que su personaje, el carismático inspector Francesco Demir, estaba perdiendo protagonismo y que la trama se estaba volviendo demasiado predecible. Además, existía el temor de que la segunda temporada no estuviera a la altura de las expectativas creadas por la primera, lo que podría dañar su imagen y su reputación. Imagínense la presión, mis amores. Kanyaman, un actor que ha trabajado arduamente para llegar a donde está, no quiere ver su éxito desvanecerse por una decisión equivocada. Por eso, decide tomar las riendas y plantear sus inquietudes a la productora.
La renegociación del contrato fue un proceso tenso y complicado. La productora, que ya tenía todo planeado y presupuestado, no estaba dispuesta a ceder fácilmente a las peticiones de Can Yaman. Se argumentaba que los cambios que él proponía podrían alterar la esencia de la serie y afectar su rentabilidad. Sin embargo, Can Yaman, con la ayuda de sus representantes, se mantuvo firme en su postura. Él no estaba pidiendo caprichos de diva, sino que estaba defendiendo su visión artística y su compromiso con el público. Al final, después de largas y arduas negociaciones, se llegó a un acuerdo. Can Yaman logró obtener algunas concesiones por parte de la productora, que se comprometió a realizar algunos cambios en el guión y a darle mayor participación en el desarrollo de su personaje. ¿Qué significa esto? Que Can Yaman tendrá más voz y voto en la forma en que se desarrolla la historia de Francesco de Mir. Podrá aportar ideas, sugerir cambios y asegurarse de que su personaje siga siendo relevante y atractivo para el público. Esto es un gran logro para él, ya que demuestra su poder de influencia en la industria y su compromiso con la calidad de su trabajo. *** Disney Plus Turquía, un nuevo horizonte lleno de promesas ***. Pero la historia no termina ahí, mis amores. Mientras Can Yaman estaba negociando su contrato con Viola Come il Mare, también estaba recibiendo propuestas de otros proyectos, entre ellos, una oferta irresistible de Disney Plus Turquía. Disney Plus está apostando fuerte por el mercado turco, invirtiendo en producciones de alta calidad y buscando atraer a las grandes estrellas del país. Y Can Yaman, sin duda, es una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. La oferta de Disney Plus era muy tentadora. Le ofrecían protagonizar una nueva serie, una producción ambiciosa y de gran presupuesto, con una historia original y un equipo de producción de primer nivel. Además, le daban la oportunidad de llegar a un público aún más amplio, ya que Disney Plus tiene presencia en todo el mundo. ¿Cómo resistirse a una oferta así? Can Yaman no pudo hacerlo. Firmó un contrato con Disney Plus Turquía, comprometiéndose a protagonizar una nueva serie que promete ser uno de los grandes éxitos del año. Los detalles de la serie aún se mantienen en secreto, pero se sabe que será una historia de acción y aventuras, con un toque de romance, obviamente. El personaje que interpretará Can Yaman será un héroe carismático y valiente, que se enfrentará a grandes desafíos y vivirá emocionantes aventuras. Esta nueva serie representa un gran paso en la carrera de Can Yaman. Le permite diversificar su trabajo, explorar nuevos géneros y llegar a un público aún más amplio. Además, le consolida como una de las estrellas más importantes de Turquía y le abre las puertas a nuevas oportunidades en el mercado internacional. *** El desafío de compaginar dos proyectos de alto nivel ***. Pero ¿cómo hará Can Yaman para compaginar su participación en Viola Come il Mare con su nuevo proyecto en Disney Plus Turquía? Esta es la pregunta que se hacen todos sus fans. La respuesta es sencilla, con mucho trabajo, dedicación y una excelente organización. Can Yaman es un hombre muy trabajador y está dispuesto a darlo todo para cumplir con sus compromisos profesionales. Además, cuenta con un equipo de profesionales que lo apoyan y lo ayudan a organizar su agenda. Se espera que Can Yaman grabe la segunda temporada de Viola Come il Mare en Italia durante los próximos meses. Una vez que termine de grabar, viajará a Turquía para comenzar a trabajar en su nueva serie con Disney Plus. Será un periodo muy intenso y exigente para él, pero estamos seguros de que estará a la altura del desafío. Can Yaman es un actor talentoso y versátil, que sabe cómo dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto. Además, cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, que están ansiosos por verlo brillar en la pantalla. *** Can Yaman, un estratega o un rebelde con causa, ***. En definitiva, Can Yaman ha demostrado una vez más que es un hombre que no se conforma con poco, que lucha por sus ideales y que no tiene miedo de tomar decisiones arriesgadas. Ha renegociado su contrato con Viola Come il Mare para tener mayor control creativo y al mismo tiempo, ha firmado un contrato con Disney Plus Turquía para protagonizar una nueva serie. ¿Salió victorioso Can Yaman en esta ocasión? Yo creo que sí. Ha logrado defender sus intereses, ha conseguido mayor control creativo sobre su personaje en Viola Come il Mare, y además, ha conseguido un nuevo proyecto que le permitirá seguir creciendo como actor. Pero más allá de los logros materiales, lo importante es que Can Yaman ha demostrado que es un actor que se preocupa por la calidad de su trabajo y que está dispuesto a luchar por su visión artística. Esto es algo que sus fans valoran mucho y que le convierte en un modelo a seguir.
Así que, mis amores, Can Yaman sigue demostrando que es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un actor con talento, ambición y una gran visión de futuro. Y estamos seguros de que seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos años. Ahora, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman hizo bien en renegociar su contrato con Viola Come il Mare? ¿Están emocionados por verlo en la nueva serie de Disney Plus Turquía? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan candente. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo con las últimas noticias de Can Yaman. Como siempre, les agradezco muchísimo por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Recuerden que pueden encontrarme en mis redes sociales, donde comparto más contenido sobre mis actores turcos favoritos. Y no olviden que el mejor apoyo que me pueden dar es suscribiéndose al canal, activando la campanita para no perderse ningún vídeo y dándole like a este vídeo si les gustó. Así que ya saben, mis amores, denle like, compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme turco nunca descansa. Karaguiño.